¿Qué pasa, cracks? Yo soy Mateo Boganger y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Hoy, mi gente, es el Global Big Day. Sí, estamos a 9 de mayo de 2026 en la ciudad de París y vamos a tratar de ver un máximo de aves posibles en todo este día. Ahora mismo estamos en el Bois de Vincennes, que es uno de los mejores sitios en París para la observación de aves. De hecho, aquí es donde tuve mi conteo máximo, que son de 27 especies, pero estoy seguro que hoy ese récord lo vamos a explotar. Vamos a llegar a 40 especies, que es el objetivo, ser el number one en París, y lo vamos a petar todo. Vamos a ver qué nos espera este día. No solo vamos a hacer el Bois de Vincennes, sino que vamos a hacer otros dos parques que también son buenísimos para la observación de aves. Vamos a perchar aquí. Tenemos un buen spot. Unos Grey Lag Goose. ¿Y esa parejita? Bueno, ahora mismo hay una Eurasian Coot junto con una Canada Goose. ¡Epa! ¡No! ¡No! ¡Ostras! La saco así, tú. Acabamos de encontrar una pareja de Grey Crested Grebe, que es de hecho la primera vez que los veo aquí en París. Está realmente bellísimo. Ya empiezan a tener el plumaje nupcial, porque durante todo el invierno estos bichos tenían el plumaje sobre todo negro gris, y ahora están empezando a tener esa mancha café ahí en los cachetes. Se anda tirando para el agua como loco, No, boludo. No. Tú, acabo de ver unos Sandpipers. No te creo, espérate. Vamos a tratar de pillarlos. ¡Ostras! Esta es una súper buena observación aquí en París. Amigos, les confirmo, lo que acabamos de ver son unos Common Sandpipers. Hay una pareja que acaba de atravesar el lago, pero pues, o sea, se percharon ahí detrás del islote, pero no hay como visibilidad para poderlos ver, así que nada más se puede hacer este avistamiento en vuelo. Pero es un bicho que, o sea, no es de los más coloridos obviamente, pero no es tan común aquí en París, así que por eso me sorprendió tanto verlo. Bueno, ahora mismo estamos observando un Short-Toed Tree Creeper, ahí subiendo el árbol, arrancando esas escarchas. Ay, ese era el que estaba cantando así. Escuchen. Oh. Bueno, aquí detrás mío, este es el Carrion Crow, una de las aves más comunes que podemos avistar aquí en París. Es como literalmente tan común como una paloma, o sea, hay por todos lados. Y miren, la verdad que no le temen para nada al ser humano, que está ahí comiendo migajas de pan o restos de comida que encuentra por ahí en el suelo. Una Rose Ring Parakeet. Epa, se acaba de volar. Ahora mismo tengo enfrente unos 4 Canada Goose que están peleando ahí entre ellos. Qué loco. O sea, son aves bastante así territoriales y peleonas, pero nunca he visto algo así. Wow. Bueno, mi gente, ya acabamos nuestra mañana de observación de aves. Hemos visto 26 especies, a una de igualar nuestro récord en un día pajarero aquí en París. Pero bueno, esta tarde fijo pasamos eso. Y estoy bastante confiante con las 40, porque nos han faltado muchas que son bastante comunes, que seguramente vamos esta tarde. Así que bueno, nos vemos en el próximo sitio. Bueno, cracks, ya estamos en nuestra segunda parte del día. Hemos llegado al parque Buttes-Chaumont, que está localizado en pleno centro de París. La verdad es un pequeño parque con muchos árboles, una pequeña lagunita donde quizás podremos ver algunas especies que no hemos visto esta mañana. Toca decirlo, hay una banda de gente. O sea, literal, el parque está repleto. ¿Esto qué es? European Robin. Epa. Eurasian Blackbird. Joder. Bueno, chicos, estoy teniendo 3 observaciones bastante buenas justo aquí. Primero que nada, hay 2 Grey Herons que están ahí bellísimos. Uno está como que vomitando ahí, o sea, vomitando así algo. Qué raro. También hay una Eurasian Coot que tiene un nido, y dentro del nido están los pichones. Ahí con esa cabecita roja, apenas se alcanzan a ver. Y también hay una Eurasian Murren, que es la otra polla de agua que tenemos aquí en París. Como ven, es un poco diferente, es más pequeña, con un poquito de rojo y amarillo en la frente, también bien linda.
Bueno, mi gente, ya estamos quitando el parque de Buttes-Chaumont. En total hemos visto 18 especies de aves. La verdad no me esperaba tanto con toda la gente que hay y todo. Pero bueno, de esas 18 sacamos 3 nuevas, así que llegamos a 29. Batimos récord, así que nada, ahora nos vamos al Bois de Boulogne para terminar el Global Big Day en el mejor lugar de avistamiento de aves de París. Vamos para allá. Bueno, mis cracks, ahora sí estamos en el último spot del día de hoy, que es el Bois de Boulogne. De hecho, aquí hice mi último vídeo en francés, si lo quieren ver, con unas muy buenas observaciones. Y nada, vamos a ver qué nos encontramos en esta laguna. Bueno, sumamos otras 2 especies, el Mud Swan y el Great Cormorant. Bueno, ya que hemos llegado bastante temprano y la actividad está un poco baja, voy a tomar este pequeño espacio para explicarles qué es el Global Big Day. El Global Big Day es básicamente el Día de las Aves. Es el día en el que todos los pajareros salen de sus casas y van a tratar de buscar un máximo de especies de aves posibles. Entonces, para participar es súper fácil. Simplemente tienes que descargar la aplicación de eBird y subir todas las especies de aves que logres identificar en el día, tanto visualmente como las especies que también identificas a través del sonido. De esta forma estarás participando a este evento que organiza Cornell Lab of Ornithology, que de hecho se realiza normalmente 2 veces al año, una vez en mayo y otra vez en octubre, para así poder tener diferentes especies dependiendo de las migraciones. Y una pequeña info importante es que el lugar en el cual tú te encuentres haciendo tu lista es al país al cual tú vas a apoyar durante este evento. En este caso yo me encuentro en París, entonces voy a estar apoyando al listado de las aves de Francia. Bueno, volvemos a entrar al bosque a tratar de ver algunos bichitos. Sigue habiendo poca actividad por ahora. Nunca en mi vida he visto tantos carrion crows juntos. Están ahí todos en el suelo. En plan, debe haber ahí un festín de comida porque... madre mía, qué loco. Un bicho que no hemos visto hasta ahora, que es el Eurasian Nuthatch. Hay 2 y es curioso porque creo que son 2 pichones, 2 crías, 2 juveniles, porque están, o sea, descansando ahí en la misma percha desde hace un buen rato y como que no se mueven, y hay un adulto que está por ahí a los alrededores como tratando de llevarles comida. Chicos, ahora mismo estoy teniendo una escena realmente única. Tengo un jay, que de hecho es una ave realmente espectacular que tenemos aquí en París, con ese violeta así, que está siendo acolorado por muchísimos tits, que son como pues los gorriones aquí europeos. Hay, o sea, muchísimos, no sé si se alcanza a escuchar. O sea, lo están acorralando, lo están echando de aquí porque pues claro, los jays son un depredador que se come pues las crías, normalmente todos los huevos y todo. Chicos, acabo de ver una pequeña ardilla que estaba sobre un árbol ahí. Bien linda, se me perchó ahí y me quedó mirando unos 10 segunditos. Súper tierna. El ave número 37 no podía ser otra y nada más que el Mandarin Duck. Mi ave favorita aquí en París está ahí junto a todos los demás bichos, comiendo lamentablemente las migajas de pan que le está dando la gente ahí. Pero se nos apareció ahí ese bicho. Qué lindo, o sea, es de verdad... es de otro planeta este bicho, o sea, es espectacular. O sea, esos colores como destacan sobre el resto, es una locura. Y eso que es pequeño en comparación a los otros bichos, o sea, en comparación al cisne, tú, joder, queda pequeñito. Chicos, está justo aquí, debajo mío. Vean. ¡No! ¡Qué loco! Se me vino a perchar justo enfrente, o sea, no me lo puedo estar creyendo. O sea, estaba todo allá y se vino así dando vueltas en zigzag y se perchó literalmente enfrente mío. Qué épico, hermano. Mis queridos cracks, este es el final del vídeo. Aquí ya terminamos nuestro Global Big Day de París. Y bueno, en total habremos visto en este día 37 especies de aves. A pesar de no haber llegado a la meta, que eran 40 especies, 37 sigue siendo una cifra súper alta aquí en París. Un nuevo récord personal totalmente épico para mí en la ciudad parisina. Y la verdad estoy muy contento porque además de ser 37 especies, muchas de esas son especies que veo en París por primera vez. Así que estoy súper contento de volver a poder terminar también el vídeo con el Mandarin Duck, que es mi ave favorita aquí en París. Y en general del día de hoy, que ha sido realmente monstruoso, comenzando en el Bois de Vincennes, después al mediodía en el Buttes-Chaumont
Y ahora finalizando aquí en el Bois de Boulogne, que es mi sitio favorito en París para la observación de aves. Hemos terminado de hecho aquí con 31 especies, o sea, realmente monstruoso, además de tarde, porque mañana seguro hubiéramos visto más cosas. Y en general, no, súper contento. Les recomiendo muchísimo estos 3 lugares si quieren venir a pajarear aquí en París. Y nada, espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido qué es lo más importante y nos vemos en otra aventura. ¡Chao! Mis queridos cracks, para comentarles los resultados de este Global Big Day, hemos terminado número 1 en la ciudad de París, como lo teníamos de objetivo. En el departamento de Isla de Francia hemos terminado en un top 5 y en el país hemos terminado en 101, a nada de haber llegado al top 100, pero bueno, será para una próxima ocasión. Y finalmente, obviamente el campeón de este Global Big Day no podía ser otro país que Colombia, mi tierra querida, con 1568 especies de aves.